Javier Artadi. Javier Artadi concluye sus estudios universitarios en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo de Palma en 1985. En 1986 abre su estudio privado de arquitectura, donde hasta la fecha ha realizado numerosos proyectos de arquitectura y urbanismo. Ha obtenido premios y distinciones en concursos de arquitectura, así como en bienales de arquitectura en el Perú. Es profesor de diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Ha sido finalista en la Cuarta Bienal Iberoamericana de Arquitectura con el proyecto Casa en Playa Las Arenas. Su obra ha sido publicada en revistas de arquitectura de los 4 continentes, como Interni de Italia, Abstract de Bélgica, Scala de Colombia, Architectural Digest de Rusia y Architectural Record, donde su Casa de las Arenas fue elegida una de las Record Houses del 2006. También se ha publicado su obra en libros especializados de arquitectura, como La Casa Frente al Mar, editado en España, y La Casa Latinoamericana, editado por Electa Mondadori en Italia. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra última conferencista. La relación que existe entre México y Perú es una relación bien interesante porque tenemos culturas muy parecidas. Tenemos una cultura precolombina increíble. Bueno, los aztecas, los mayas, nosotros, pues los incas, tiahuanacos, etcétera. Una muy rica cultura colonial y todo lo que ello significa como mestizaje. Y creo una arquitectura contemporánea, resultado de esta cultura actual, que es un mestizaje que podríamos llamar en cierta forma moderno, en cierta forma también regional. Viendo jugar al hijo de Eva en todas estas exposiciones, yo creo que ya es un poco el expositor estrella que falta, me hizo recordar cómo los arquitectos hemos tenido recuerdos similares. Cuando converso con mis amigos arquitectos, veo que han tenido, que han hecho los mismos juegos, o juegos similares, o han tenido las mismas aficiones, unos con el dibujo desde niños, otros con el Lego, jugando con Lego, la música, etc. Y el cine. El cine es una buena referencia. Cuando yo quiero saber si una película es buena, no llamo a mis amigos, entre comillas, normales, llamo a mis amigos arquitectos, quienes tienen una visión más o menos parecida a la mía en cuanto a qué cosa es el cine como expresión artística. Y dentro del cine, creo que la ciencia ficción es una de las categorías que más nos atrae. Dentro de estos recuerdos de películas, yo tengo 2 favoritas y 2 momentos favoritos en ellas. Una en el comienzo de una de ellas y el otro momento al final. En la primera película que aún me sigue fascinando es, por supuesto, Odisea del Espacio, 2001, de Stanley Kubrick. Esta película desarrollada a partir de la novela de Arthur Clarke, una increíble historia de la inteligencia, en el fondo, del ser humano desde el comienzo de su conciencia propia hasta una proyección a futuro. Y bueno, la increíble capacidad artística de Kubrick para traducir, para aquellos que han leído la novela, de una forma literal, pero simultáneamente de una forma absolutamente nueva, toda esta historia impresionante. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, además de lo obvio que es el reconocer una buena película,
es la figura de este monolito, ¿no? La idea del monolito como símbolo de la inteligencia en el universo. Y entonces la primera escena es precisamente el hombre en sus comienzos, un proto-hombre, quien recibe la presencia de esta figura absolutamente perfecta y el asombro que él tiene cuando toca la forma exacta de esos ángulos. Pero lo que realmente me llama la atención no es tanto el contraste obvio entre esta figura exacta y el ser humano, cuanto el haber elegido a un monolito como símbolo de la inteligencia del hombre en el universo. Todos sabemos que la línea recta no es una línea común en el universo es más bien elíptico, esférico, pero me parece bien que hayan elegido la línea recta porque la línea recta es un poco señala la presencia del hombre en la Tierra como idea exacta, puesto que, digamos, un punto es un suceso simple, pero una continuidad del mismo, como filosóficamente hablando, ya es un deseo. La otra película, también de ciencia ficción, que me impresionó mucho es El planeta de los simios, en la versión original. Y en la última escena del planeta de los simios se elige una playa desértica como contraste de esta increíble historia que vive el comandante Taylor en este planeta. Y es elegida una playa desértica donde está los restos los restos la Estatua de la Libertad, ¿no? Y entonces la sorpresa de este astronauta, quien habiendo llegado en esta nave y había leído el año 3000 algo en los comandos del cohete, se da cuenta que en realidad él había viajado al futuro del planeta Tierra. En realidad ese final fue un final modificado para la película porque en la historia original no sucede eso. Pero el final de esta película en realidad es lo más importante porque realmente genera toda una situación paradójica de viaje en el tiempo, etc. Lo divertido es que los productores eligen una playa desértica para representar el fin del mundo, pero una playa que es muy común para mí, porque así son todas las playas de la costa peruana. Esta foto, por ejemplo, no es de la película, está a 5 minutos de mi casa. Entonces, la relación con esta última toma, de esta expresión de vacío, la necesidad del vacío y de la soledad para esta película, no es sino el paisaje natural del cual yo vengo. Esta es una foto aérea del Perú. Y el Perú tiene en realidad 3 franjas. Una franja de 2000 kilómetros de desierto. Tenemos pues la cordillera de los Andes y el Amazonas. En realidad son como 3 países diferentes en uno. El efecto de una corriente helada, que es la corriente de Humboldt, que viene desde el sur de Sudamérica, pasa por Chile, por Perú, convierte la costa chilena, pero sobre todo la peruana, en un desierto. Un desierto singular porque es un desierto en el cual, por la latitud en la que estamos, no hay ni mucho frío, ni mucho calor, pero sobre todo no llueve nunca.
nunca es nunca, o sea, no un día sí, no, jamás. Entonces, esa condición de desierto sin lluvia, con un clima templado, naturalmente genera posibilidades arquitectónicas diferentes, con excepción de los techos de cristal que podrían acumular el polvo. Es prácticamente posible hacer cualquier tipo de arquitectura. Esta es la ciudad de Lima en una condición normal. Pues el talud es un talud arenoso, como ustedes pueden ver. Las áreas verdes son artificiales. Hay muchas, pero nos cuesta mucho dinero porque tenemos que pues, trabajar el agua que viene del río, desviarlo, en fin. Y tenemos esta capa de nubosidad muy característica y que la conocen muy bien los que han viajado a Lima, que hace que tengamos sol solamente en el verano, o digo, un cielo que llamamos despejado, pero en realidad no lo es. Solamente una vez al año o dos tal vez podríamos ver una ciudad completamente clara. Siempre está relativamente con nubosidad nublada. ¿Cómo es posible que uno pueda soportar vivir con un techo de niebla densa tan bajo y una niebla más ligera debajo? Con la sensación de tener siempre un techo que nos cubre. Es por la presencia del mar. El Océano Pacífico es una parte absolutamente relacionada con los habitantes del desierto de la costa peruana. Es algo absolutamente normal. A veces nosotros nos da risa cómo habitantes de los Andes ven por primera vez el mar, porque nosotros hemos prácticamente nacido ahí. Estamos a minutos de él, podemos pues, bañarnos cuando queremos, etc. Y entonces el mar y la relación de la costa con el mar es una relación muy importante para nosotros. Es prácticamente la ventana de escape, la perspectiva de escape de esta condición natural que es la de tener una cobertura gris casi todo el año. Y claro, dentro del mar las olas como elemento vivo. Lo interesante del mar se puede explicar cuando la campeona mundial de tabla es una peruana. Y esta chica que le dicen la gringa porque es rubia, lo que todo el tiempo llama la atención y la prensa habla mucho, no es que qué raro que sea una peruana, una campeona mundial de surfing, sino es que es rubia, ¿no? Lo que explica cómo es casi natural esta relación que tenemos con el mar. Esta es una foto que a mí me gusta siempre presentar. Está a 600 kilómetros al norte de Lima, pero me gusta porque esta es una playa donde se presentan las olas más largas del mundo. Los surfers toman su ola, los tablistas, y dura más de 1 kilómetro. Pero como arquitectos, siempre nos debe fascinar no solamente el potencial de la naturaleza como expresión en sí misma, pero sobre todo esta perfección de líneas que operan casi matemáticamente, reventando la ola siempre en el mismo punto, en el mismo lugar, casi como una máquina. Entonces es un poco esta forma de entender la naturaleza que solamente los arquitectos tenemos, de comprender y de trasladar a una especie de geometría orgánica. Pero no solamente los surfers o tablistas de hoy son parte de esta relación de la costa con el agua, con el mar. También los antiguos chimúes del centro y norte de la costa peruana, ellos corrían las olas con esos le llaman caballitos de totora. Totora es un vegetal que hay allá, y ellos preparaban estos como una especie de tabla hawaiana precolombina,
Y entonces ellos entraban a pescar y luego salían pues corriendo olas, ¿no? Pero los chimúes no solamente eran buenos tablistas, también eran muy buenos arquitectos. La arquitectura precolombina peruana, yo la clasifico siempre en la arquitectura líquida y esa arquitectura piezada. Todos conocemos en fotos o como referencia, o la referencia peruana siempre es Machu Picchu, estas ruinas impresionantes en el Valle Sagrado de los Incas, en el Urubamba, con estas piedras inmensas. Pero lo cierto es que los incas eran más ingenieros que arquitectos. Y entonces esta arquitectura de piedras grandes colocadas de una manera ingenieril en la topografía del lugar, con todo lo que ello supone, nunca estuvo a la altura de la perfección geométrica de los chimúes y mochicas de la costa. Es conocido que los incas cuando conquistan y ahí amplían el imperio, lo definen y conquistan la costa, ellos consideraban a los chimúes como artistas mucho más sofisticados. Y esto es porque en realidad el uso del adobe, que es barro, genera una posibilidad que no es sino un deseo del hombre desde sus inicios, que es la posibilidad de la continuidad de la materia. La continuidad de la materia es uno de los temas de la arquitectura, sino el tema principal. Filosóficamente hablando, la arquitectura no es sino una representación de un ideal. Este ideal que hace que todos querramos que las figuras que creamos, pues el vaso, una moneda, etcétera, todo sea geométrico, una geometría que sabemos que no existe, sabemos que lo que quiere ser recto en realidad no es recto, es la representación de una recta, que un círculo no es un círculo, sino es la representación de un círculo. En la arquitectura la posibilidad de esta materia continua se da en algunos casos y en otros no. En el caso de los incas, era imposible con piedras lograr eso. El concreto es un material que nos permite esa liquidez conceptual que hace que la materia pueda continuar. Pues los chimúes ya conocían esto, ellos ya trabajaban la continuidad de la materia. Y esta es una ruina que está en Lima, perdón. Esto es Chan, la ciudadela de barro más grande del mundo. Esto es Pachacamac en Lima. Y uno puede ver esta capacidad del hombre peruano de la costa peruana para que con sus manos crear esta posibilidad del plano eterno. Esta habilidad y este arte que proviene desde muchísimos años más, porque la ciudad de Caral tiene ya, me parece que tiene 5.000 años de antigüedad, es una ciudad de las más antiguas del mundo, ya esta capacidad de poder representar la arquitectura a partir de la idea de la materia continua, pasó por la arquitectura colonial con la quincha, que también es barro, pero ya con una estructura de madera, para finalmente instalarse en la arquitectura moderna con el concreto, pero sobre todo con lo que nosotros llamamos tarrajeo. Pues el tarrajeo es una estructura en concreto, pues una viga de concreto, algunas columnas, y el resto es un muro de ladrillos. Este muro de ladrillos luego es revestido a mano y uno podría encargar, hipotéticamente, un muro de 1 kilómetro en Lima a un grupo de albañiles y le harían el muro perfecto a mano. Entonces, esta relación de la habilidad de construcción de nuestros artesanos en conjunción con este ideal general del ser humano es algo que siempre me ha interesado, pero probablemente ya está instalado en mí. Finalmente soy un arquitecto de este sitio y entonces más bien cuando voy de viaje y veo que hay edificios están revestidos o tienen paneles o cerámico, etcétera, para protegerse más del medio, siempre me llama la atención porque
es común en nuestra costa que las cosas se hagan de la otra manera, ¿no? La muestra que voy a presentarles hoy día son 4 casas. Estas 4 casas no son de una gran escala, tal vez una de ellas. Y lo que trato de presentar en ellas es un poco esta relación con el sitio, pero sobre todo con este ideal geométrico de la materia continua y finalmente un tributo al artesanado de la costa peruana. Esta podría ser una foto muy ejemplar de lo que sucede. Ahí vemos el plano exacto, perfecto, la materia lisa, el desierto y el cielo nublado. La primera casa es una casa muy pequeña. Esta casa originalmente fue un encargo que no me llamó mucho la atención porque está ubicada al sur de Lima. Hay unos desarrollos de playas, de casas de fin de semana, de verano, y tienen ciertas reglas. Estas reglas funcionan con alturas, en fin, entonces hay varias filas, primera fila, segunda, etc. Y generalmente la primera fila es una fila no muy agradable para los arquitectos porque hay una condición de altura muy extrema. Además, los reglamentos de estas playas se hicieron hace más o menos 20 años o 25 años con una especie de inquietud estética por quienes diseñaron esto, es decir, no son reglamentos abstractos, sino son reglamentos con cierta tendencia estética. Y generalmente estos proyectos pues no eran proyectos, y no son proyectos finalmente muy agradables, ¿no? muy interesantes. Sin embargo, la posibilidad de, pues claro, cuando uno tiene un encargo que no es un encargo muy emocionante, tal vez puede ser muy emocionante. Entonces, pensé primero en unos estudios que hemos hecho con los alumnos en la universidad acerca de los usos no previstos. Brevemente les puedo decir que se trata de estudiar cómo nos comportamos más allá del uso clásico de la función, y entonces preguntas como ¿por qué nos sentamos en una escalera a tomar una cerveza cuando una escalera sirve para subir o para bajar, etcétera? Y la idea que me interesó preliminarmente era la de conseguir un envase en el cual hubiese una posibilidad de usos múltiples, conocidos o no, en esta pequeña casa de playa. Y a diferencia además de las casas de primera fila del lugar, que generalmente funcionan en este sentido, es decir, que lo que es terraza está abierto en esta dirección, lo que significa que la casa funciona de manera paralela al mar, a partir de una idea, en principio lógica, de tener un arrastre visual al mar en paralelo a él. A mí me pareció mucho más importante ver la manera de que se consiguiese profundidad y entonces amplificar este lugar central. El espacio principal de una casa de playa en Lima es la terraza. Es decir, uno se despierta y el calor ya hace que uno no esté en el cuarto, y en la noche se acuesta uno muy tarde puesto que es fin de semana, entonces uno vive prácticamente afuera. Entonces el afuera es también una palabra más o menos relativa, ¿no? Porque qué cosa es afuera, qué es adentro, y esa ambigüedad me pareció importante definirla con una espacialidad, con mayor profundidad, para darle mayor área a esta capacidad de vida que tienen las casas de playa. El objeto preliminar, que es esta especie de envase, esta caja, pasa a tomar toma una actitud primero de separarse del terreno vecino. Este es un lote, un terreno compartido con un futuro
edificio, todavía felizmente no se ha construido, pero en algún momento se construirá. Y normalmente cuando yo hago un proyecto en general que colinda con otros proyectos, trato de generar un espacio que yo llamo espacio de protección. Eso significa que no importando la calidad de la arquitectura que se construye al costado, este espacio me permite a mí definir perfectamente la forma y mantenerla así para siempre. Pero más importante que eso fue la idea de que esta caja se liberase del suelo. Puede tener varias formas de explicarse simbólicamente, incluidas las del no querer ser parte